¿Te has preguntado por qué hay cristianos que cuando ayunan terminan más irritables que consagrados? ¿Por qué muchos se privan de comida, pero no logran escuchar la voz de Dios ni experimentar ninguna transformación real? ¿Por qué incluso después de varios días de ayuno se sienten igual de vacíos, confundidos o estancados? Pero, ¿y si te dijera que el verdadero ayuno no se trata de tu estómago, sino de tu espíritu? Porque hoy hablaremos de cómo ayunar en el espíritu, y esta no es una enseñanza más sobre comida o reglas religiosas. Esto se trata de aprender a negarte a ti mismo de verdad, desde adentro, para que lo que está dentro de ti pueda empezar a sanar, a cambiar y a alinearse con el corazón de Dios. Hoy vamos a descubrir por qué muchos ayunos no funcionan, por qué algunos creyentes se frustran en lugar de fortalecerse y cuál es el verdadero propósito espiritual del ayuno. Pero también vas a aprender cómo convertir cada ayuno en un arma poderosa que transforma tu vida, abre tus sentidos espirituales y fortalece tu comunión con el Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio una clave en Mateo 6, 17, 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje no solo habla de apariencia, nos revela que el verdadero ayuno no es un espectáculo externo, sino una entrega interna. Un ayuno carnal busca atención, un ayuno espiritual busca transformación. Y tú estás aquí porque algo dentro de ti sabe que hay más. Sabes que Dios te está llamando a una dimensión más profunda, a callar el ruido de tu alma y aprender a escuchar su susurro en el silencio del Espíritu. Hubo una vez un hombre que tenía todo lo que un líder espiritual podría soñar. Tenía influencia, conocimiento, celo por las cosas de Dios, pero también tenía orgullo, violencia interna y una religiosidad tan fuerte que lo llevó a perseguir al mismo Cristo en la forma de sus discípulos. Ese hombre, llamado Saulo, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba completamente ciego. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco, cayó al suelo, quedó literalmente ciego y fue guiado a un lugar donde pasaría 3 días sin comer ni beber. Pero ese no fue un simple ayuno físico. En ese proceso, su mundo interior fue quebrado, su mente fue confrontada, su orgullo fue roto y su corazón fue expuesto al fuego del Espíritu. Ese ayuno marcó el inicio de su transformación en Pablo, el apóstol. Y esa es la gran verdad. No es dejar de comer lo que cambia a una persona, es dejar que el Espíritu Santo te quebrante desde adentro. El verdadero ayuno no es una dieta, es una rendición. No es una estrategia para manipular a Dios, es una invitación a que Él te moldee. Muchos ayunan para forzar un milagro, para presionar al cielo o como castigo personal por sus errores. Pero el ayuno espiritual no busca torcer la voluntad de Dios, sino alinear la nuestra con la de Él. Es apagar las voces de la carne, del ego, del miedo, del orgullo, y permitir que la voz del Espíritu tenga el primer lugar. Antes de continuar, como ya es costumbre en esta comunidad, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Sendero Cristiano, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos mensajes que te confrontan, te guían y te levantan en medio de tus procesos. Y escribe ahora mismo en los comentarios la siguiente frase: hoy decido apagar mi carne y encender mi espíritu. Sí, escríbelo, no como un ritual, sino como un acto profético. Cada palabra escrita con fe es una semilla en el mundo espiritual. Además, quiero invitarte a que le des like a este video y lo compartas con 3 personas que sabes que necesitan ser guiadas hacia una vida espiritual más profunda.
puede ser un amigo que lucha con la ansiedad, un hermano que se siente estancado o alguien que busca respuestas de Dios. Porque un solo clic tuyo puede ser el canal que el Espíritu use para hablarle al corazón de alguien más. Te soy completamente honesto. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando mensajes como este, que no solo informan, sino que restauran, despiertan y transforman vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que muy pocos se atreven a decir, y al final te compartiré la parte más poderosa y práctica de esta enseñanza: cómo activar en ti un ayuno que sacude tu carne y enciende tu espíritu. Prepárate, porque ahora comienza el verdadero viaje, el que no empieza en el estómago, sino en lo más profundo del alma. 1. Morir al cuerpo para despertar el espíritu. Ayunar no se trata de dejar de comer, se trata de dejar de ceder, dejar de obedecer los impulsos automáticos de un corazón herido, una mente agitada y una voluntad débil. El ayuno no tiene como meta vaciar tu estómago, sino someter tu carne. No es una herramienta para obtener bendiciones rápidas, es un campo de entrenamiento para formar carácter. Cuando ayunas en el Espíritu, no estás negociando con Dios, estás rindiéndote a Él. Uno de los grandes errores de muchos creyentes es pensar que el ayuno es una palanca para mover la voluntad de Dios. Pero Dios no necesita ser empujado, forzado o convencido. Él no cambia. Quien necesita cambiar somos nosotros. Ayunar es una herramienta para quebrar las capas de ruido, orgullo, ansiedad, ego y autosuficiencia que nos impiden ver con claridad. Es como limpiar un vidrio empañado. Desde afuera parece que no hay visión, pero es solo la grasa interna la que bloquea la luz. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Ya él entendía que el cuerpo no es nuestro enemigo, pero sí puede convertirse en nuestro obstáculo. El cuerpo tiene deseos, hambre, placer, comodidad, distracción. Y aunque estas cosas no son malas en sí mismas, cuando gobiernan nuestra vida, silencian al espíritu. No se puede vivir por fe si uno vive obedeciendo constantemente los apetitos de la carne. Por eso, el ayuno verdadero comienza con un reconocimiento. Mi cuerpo no puede seguir tomando decisiones por mí. No puede ser que cada vez que tengo hambre como, cada vez que tengo sueño duermo, cada vez que tengo miedo huyo, cada vez que me siento solo me aferro a alguien. Hay una vida superior, una libertad más profunda, y solo se accede crucificando las respuestas automáticas de la carne. Pero aquí viene la parte más crucial. No se trata solo de dejar cosas externas, sino de renunciar a reacciones internas. ¿De qué sirve dejar de comer si sigues criticando por dentro? ¿De qué sirve negarte un placer si por dentro estás alimentando la envidia, el enojo, la autocompasión o la queja? El verdadero ayuno espiritual es el que te confronta en lo invisible. No basta con dejar el pan, hay que dejar la necesidad de aprobación. No basta con cerrar la boca al alimento, hay que cerrarla al chisme, a la queja, al juicio disfrazado de preocupación espiritual. Muchos se preguntan por qué ayunan y no sienten nada. ¿Por qué oran más, pero no hay revelación? La respuesta es clara. Están dejando de comer, pero no están dejando de resistir. Están negando su plato, pero no están negando su yo. El espíritu se activa cuando la carne se apaga, pero la carne no se apaga sola. Se crucifica, se niega, se somete. Isaías 58 es una de las mayores confrontaciones sobre este tema. Dios dice, «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma».
que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? Y luego lo corrige con fuerza. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Ahí está el punto. El ayuno no se trata de verte piadoso, sino de actuar en justicia. No es una ceremonia espiritual, es un bisturí del alma. Ayunar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo señale lo que no se ve, la raíz, la intención, el mecanismo emocional que te lleva una y otra vez a los mismos errores. Es permitir que Él te muestre las puertas abiertas al enemigo, las mentiras que crees como verdades, los recuerdos no sanados que siguen alimentando tus hábitos destructivos. Y eso no se logra solo con hambre física, sino con disposición total a ser desnudado delante de Dios. Cuando ayunas en el Espíritu, no hay espacio para la apariencia. Se trata de rendirte como estás, con lo que no entiendes, con lo que no has superado, con lo que aún te controla. Se trata de vaciarte por dentro, no solo por fuera. Muchos dicen, no aguanto ayunar, me duele la cabeza, me pongo de mal humor, me desespero. Y sí, es normal, porque tu carne está perdiendo poder. Y como animal herido, lucha por sobrevivir. Pero eso es señal de que el proceso está funcionando. El silencio que sientes al principio no es vacío, es el eco de todo lo que se está callando en ti. La ansiedad no es fracaso, es evidencia de que estás rompiendo cadenas internas que llevaban años sin tocarse. La clave es esta: no ayunes para sentirte bien, ayuna para ser libre. No ayunes por resultado, ayuna por transformación. No busques controlar a Dios, busca que Dios tome el control, porque ayunar en el Espíritu no es una meta, es un medio. Y ese medio debe llevarte a un lugar, más rendición, más claridad, más obediencia, más comunión. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no fue para hacer un show espiritual, fue para vaciarse de toda distracción humana antes de iniciar su ministerio. En ese ayuno no hubo milagros, ni aplausos, ni visiones públicas, solo silencio, soledad, tentación y victoria interna. Así comienza la verdadera unción. Así nace el carácter que Dios puede usar. Y si tú estás dispuesto, amado hermano, hoy puede ser el inicio de una nueva forma de rendirte, no desde el cuerpo, sino desde lo profundo del alma. Porque cuando el ayuno se convierte en una puerta para morir a tu viejo yo, entonces el Espíritu empieza a respirar a través de ti, y eso no tiene comparación. Y ahora que hemos entendido que el ayuno no es solo un acto físico, sino una rendición interior, vamos a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso es aprender a dirigir el ayuno no hacia el vacío, sino hacia la intimidad. Muchos dejan de comer, pero no se acercan. Se abstienen, pero no se alinean. Se apartan de la comida, pero no se acercan al Espíritu. Por eso, aunque el cuerpo siente el esfuerzo, el alma no recibe el impacto. Porque el verdadero poder del ayuno no está en la renuncia, sino en la conexión. Ayunar sin buscar a Dios es como apagar las luces pero no encender la vela. Es callar la carne sin invitar al Espíritu a hablar. Cuando Jesús ayunó en el desierto, no lo hizo por deporte espiritual. Lo hizo porque necesitaba sintonizarse por completo con el Padre. Él no necesitaba probar nada, necesitaba alinearse todo. Y en esa comunión, aunque el enemigo se presentó con tentaciones, el Espíritu dentro de él estaba tan fuerte, tan claro y tan firme que ninguna palabra del diablo tuvo poder. Ese es el tipo de firmeza que muchos de nosotros necesitamos. Pero no se alcanza con hambre, se alcanza con comunión. No se logra solo dejando el pan, se logra comiendo palabra.
Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está el principio. Si el pan nutre el cuerpo, la palabra nutre el espíritu. Por eso ayunar sin leer la palabra es como vaciar un vaso sin llenarlo de nuevo. Dejas espacio, pero no invitas contenido. Y donde hay vacío sin propósito, hay riesgo de frustración. Muchos cristianos intentan ayunar pero fracasan porque no han entendido que no basta con apagar una voz. Hay que encender otra. Y la voz del Espíritu no grita, susurra. Por eso requiere silencio, quietud, profundidad. ¿Qué sentido tiene dejar de comer si vas a pasar todo el día en redes sociales, o viendo televisión, o discutiendo con otros? Eso no es un ayuno espiritual, es solo un acto religioso. La intimidad con Dios no se improvisa, se cultiva, y el ayuno es una de las formas más poderosas de preparar el terreno. Pero si solo quitas el alimento físico y no siembras el alimento espiritual, lo único que estás haciendo es debilitándote en todos los sentidos. Y eso no es lo que Dios busca. El salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el espíritu del verdadero ayuno. No es hambre de pan, es hambre de Dios. No es sufrimiento físico, es anhelo profundo. Es ese momento en que tu alma empieza a reconocer que ninguna cosa externa puede darte lo que solo la presencia puede entregar. ¿Sabes qué pasa cuando un hijo de Dios ayuna correctamente? El alma se sensibiliza. El oído espiritual se afina, la conciencia se limpia, la palabra de Dios entra como espada y comienza a revelar intenciones, a iluminar zonas oscuras, a sanar memorias, a inspirar nuevas decisiones. En un verdadero ayuno espiritual no solo cambia lo que haces, cambia lo que deseas. Empiezas a notar cómo ciertos pensamientos se vuelven más claros. Como ciertas actitudes ya no tienen el mismo sabor, como ciertos hábitos ya no te atraen con la misma fuerza. Porque el espíritu comienza a ocupar el lugar que antes ocupaba la carne. Pero esto no sucede automáticamente. Tienes que construirlo, tienes que planificarlo. Así como te preparas para un viaje, te preparas para un ayuno, con tiempo, con intención, con expectativa. No basta con decidir, mañana no voy a comer. Eso es una dieta. Un ayuno espiritual necesita dirección. ¿Qué vas a leer? ¿Cuánto tiempo vas a orar? ¿Qué áreas de tu vida quieres que Dios toque? ¿Qué mentiras necesitas identificar y romper? ¿Qué cadenas estás dispuesto a soltar? Todo eso debe estar presente en tu corazón antes de comenzar. Porque si entras al ayuno sin propósito, terminarás saliendo sin fruto. Recuerda, no se trata de demostrar fuerza, se trata de buscar dirección. Un ayuno dirigido por el Espíritu te lleva a descubrir cosas que en tu estado normal jamás verías. Te abre los ojos. Te revela el origen de tus crisis. Te guía a decisiones que antes no te atreverías a tomar. Y algo más. El ayuno espiritual te hace más sensible al pecado, no como condenación, sino como revelación. Comienzas a notar actitudes, palabras, pensamientos que antes pasaban desapercibidos. El Espíritu no te acusa, te alumbra, no te aplasta, te forma, porque Él no quiere destruirte, quiere reconstruirte desde adentro, pero necesita tu rendición, necesita espacio. Y el ayuno es esa señal de que estás dispuesto a vaciarte para ser llenado. Ayunar en el Espíritu también te entrena en la obediencia, porque si aprendes a decirle no a tu hambre, también aprenderás a decirle no a la tentación. Si puedes sujetarte en lo físico, también podrás hacerlo en lo emocional, en lo sexual, en lo mental. Cada día de ayuno es una batalla ganada contra el yo impulsivo, el yo ansioso, el yo desordenado.
y cada victoria interna te prepara para las luchas externas. Por eso, cuando ayunes, no lo hagas para obtener algo, hazlo para perder lo que ya no necesitas. El miedo, el orgullo, el deseo de control, la queja, la necesidad de aprobación, el pensamiento negativo, la culpa, la rabia acumulada, la envidia disfrazada, todo eso debe morir en el desierto, porque cuando el espíritu encuentra un corazón vacío y dispuesto, lo convierte en morada. Y en esa morada hay paz, hay claridad, hay dirección, hay poder. Así que, amado hermano, no temas al ayuno. No lo veas como castigo, sino como puerta, una puerta que te llevará a otra dimensión de fe, de entendimiento, de comunión. Pero recuerda, no se trata de cuántos días dejas de comer, sino de cuán profundamente permites que el Espíritu te transforme. Y ahora que comprendemos que el ayuno espiritual no es solo negación, sino conexión, avanzaremos hacia una dimensión más profunda, donde no solo ayunamos por transformación personal, sino para romper yugos que nos atan a nosotros y a los nuestros. Porque cuando un hijo de Dios ayuna con discernimiento, el mundo invisible comienza a temblar. 2. Cuando el ayuno rompe cadenas invisibles. Pocas cosas son tan poderosas en el mundo espiritual como un hijo de Dios que ayuna con discernimiento. No hablo de alguien que deja de comer por costumbre o por tradición, sino de quien entra en ayuno guiado por el Espíritu, con dirección clara y propósito eterno. En ese tipo de ayuno, no solo se transforma la persona que lo hace, también se estremecen estructuras espirituales que han estado operando en secreto durante años. Cuando un creyente ayuna en el Espíritu, se activan mecanismos de guerra. Las tinieblas tiemblan, porque saben que alguien está dejando de luchar en la carne para pelear con armas celestiales. Está abandonando el esfuerzo humano para operar desde la autoridad divina. Y eso cambia todo. Uno de los episodios más impactantes sobre este tipo de ayuno está en el libro de Daniel. El profeta decide afligir su alma, no con tristeza vacía, sino con una intención específica: entender visiones y obtener revelación. Durante 21 días no comió manjar delicado, no se ungió con perfumes y se mantuvo en oración constante. Lo interesante es que la respuesta del cielo fue enviada desde el primer día. Pero hubo oposición. El ángel que llevaba la respuesta le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. ¿Te das cuenta? A veces el retraso en nuestras respuestas no es porque Dios no quiera, sino porque hay oposición espiritual en los cielos. Y aquí es donde entra el poder del ayuno. Daniel no solo oró, también ayunó. Y ese ayuno no fue una muestra de religiosidad, sino un acto de resistencia espiritual. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Mientras sus fuerzas naturales descendían, su autoridad espiritual se elevaba. Eso es lo que ocurre cuando un hijo de Dios ayuna con discernimiento. Se activa un tipo de oración que no solo sube, sino que perfora. Que no solo pide, sino que gobierna. Que no solo suplica, sino que desata. Y esa oración no puede mantenerse sin un nivel profundo de rendición, de búsqueda y de quietud interior que solo se alcanza a través del ayuno espiritual. En muchos hogares hay cadenas invisibles que siguen operando generación tras generación, porque nadie ha decidido enfrentarlas desde el espíritu. Herencias emocionales, patrones de fracaso, adicciones, enfermedades, divisiones, pobrezas, rechazos, que aunque no se ven, se repiten.
Cambian las circunstancias, cambian las personas, pero el ciclo sigue igual. Y cuando eso ocurre, no basta con consejos, se necesita batalla. Y el ayuno es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para romper cadenas que no vemos, pero que nos gobiernan. Jesús, al liberar a un muchacho poseído por un espíritu mudo y sordo, dijo algo contundente a sus discípulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. No todos los problemas espirituales se resuelven con una oración de 5 minutos. No todas las ataduras se rompen con una prédica bonita. Hay géneros, hay niveles, hay resistencias más densas, y para enfrentarlas se necesita más que buena voluntad. Se necesita profundidad espiritual. Por eso, si tú estás enfrentando situaciones que no se mueven, áreas de tu vida donde sientes que nada cambia, aunque oras, aunque buscas, aunque haces todo lo que sabes, puede que sea tiempo de entrar en un ayuno espiritual. No como castigo, sino como estrategia. No como rito, sino como herramienta. Porque en el ayuno se apagan las voces del mundo y se activa la frecuencia del cielo. En esos días de búsqueda, el Espíritu comienza a traer claridad sobre cosas que tú mismo habías normalizado. Te muestra pactos invisibles que hiciste con el miedo, con la culpa, con la tristeza. Te revela la raíz de actitudes que arrastras desde tu infancia, decisiones que nacieron del dolor, mecanismos de defensa que en realidad son fortalezas espirituales que te mantienen atado. Y en ese proceso, lo que parecía un simple tiempo de abstinencia se convierte en una cirugía interna que transforma tu vida entera. Pero no solo eso. Cuando tú te rindes al Espíritu en ayuno, tu vida se vuelve una extensión de su poder. Tu autoridad espiritual crece, tus palabras pesan más, tus oraciones se cargan de fuego, y sin darte cuenta, comienzas a afectar el ambiente espiritual de tu casa, de tu familia, de tu trabajo. Porque un hijo de Dios que se vacía de sí mismo se convierte en un canal por donde Dios puede fluir con poder. Muchos matrimonios han sido restaurados no por terapia, sino por un ayuno guiado por el Espíritu. Muchas adicciones han sido rotas no por fuerza de voluntad, sino por una rendición profunda en el secreto. Muchos ministerios dormidos han sido reactivados no por oportunidades, sino por temporadas de ayuno donde Dios volvió a hablar y el corazón volvió a arder. Por eso, si estás sintiendo que hay áreas de tu vida que necesitan ser liberadas, no esperes más. No sigas dependiendo solo de fuerza humana. Entra en ese lugar secreto donde la carne se calla y el espíritu se levanta. Donde tus palabras se vuelven oración, tu silencio se vuelve adoración y tu hambre se convierte en fuego. Pero recuerda esto, el ayuno espiritual no es una varita mágica. Es una disciplina que bien dirigida puede romper yugos, liberar a otros y reposicionar tu corazón en la voluntad de Dios. Cuando ayunes, hazlo con expectativa, hazlo con dirección, hazlo con humildad. Y sobre todo, hazlo con discernimiento, porque no todo ayuno produce frutos, pero todo ayuno que nace en el Espíritu cosecha cielos abiertos. Y ahora que hemos entendido que el ayuno es una herramienta para romper cadenas invisibles, en el próximo tramo nos adentraremos en cómo el ayuno te entrena para discernir la voz de Dios con mayor claridad. Porque una cosa es orar y otra, muy distinta, es escuchar. Porque hay algo más poderoso que hablarle a Dios y es aprender a escucharlo con claridad. Muchos oran, claman, piden, pero viven con confusión en sus decisiones, con dudas constantes y con un vacío espiritual que no logran explicar. No es que Dios no hable, es que hay tanto ruido dentro de nosotros que su voz queda sepultada debajo de la ansiedad, la lógica humana, los traumas pasados y los deseos del alma.
Por eso el ayuno espiritual no solo nos limpia de adicciones visibles, sino de interferencias invisibles. Es como sintonizar una radio mal calibrada. La frecuencia está ahí, pero si no la alineas, solo escucharás estática. Uno de los frutos más profundos del ayuno en el espíritu es el discernimiento espiritual. No se trata de ver ángeles ni tener visiones, aunque Dios puede darte experiencias sobrenaturales. Se trata de afinar tu oído, entrenar tu corazón, agudizar tu percepción interior para distinguir lo que es humano de lo que es divino, lo que es emoción de lo que es dirección. En otras palabras, cuando ayunas desde el Espíritu, te vuelves más sensible a los susurros de Dios. Recordemos a Elías, el profeta que, después de una gran victoria espiritual, cayó en un agotamiento emocional tan profundo que pidió morir. Corrió al desierto, se escondió en una cueva y allí Dios quiso hablarle, pero no lo hizo a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego. Lo hizo en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Elías no habría podido oír ese susurro si su alma estuviera llena de ruido. Dios susurra cuando quiere ser escuchado solo por quienes están verdaderamente quietos, verdaderamente atentos. Y esa es una de las obras más hermosas del ayuno espiritual. Te silencia por dentro, apaga la impulsividad, apaga la urgencia, apaga el ego herido que busca controlar o entenderlo todo. Cuando decides ayunar, no estás castigando tu cuerpo, estás apagando la interferencia. Estás bajando el volumen de tus emociones para subir el volumen del cielo. En ese espacio de silencio, Dios empieza a hablarte de cosas que no sabías que necesitabas oír. No sobre tus enemigos, sino sobre tu carácter. No sobre tus metas, sino sobre tu corazón. No sobre lo que estás esperando, sino sobre lo que necesitas soltar. El ayuno te lleva a ese punto donde descubres que tu mayor necesidad no es una respuesta, sino una corrección. No es una promesa, sino una dirección. Porque cuando escuchas a Dios, todo lo demás se ordena. No necesitas que Él te explique todo, solo necesitas saber que Él va contigo. Muchos buscan señales externas, sueños, confirmaciones, profecías, pero el verdadero creyente sabe que cuando su espíritu está alineado, la paz de Dios es la mayor señal, y esa paz no se fabrica, se recibe. Es el resultado de haber vaciado tu alma lo suficiente como para que el Espíritu de Dios la gobierne desde adentro. Pablo oró en Efesios 1:17 para que fuéramos llenos del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Eso no se logra solo leyendo la Biblia o escuchando prédicas. Se logra cuando permitimos que el Espíritu Santo use herramientas como el ayuno para purificar nuestra percepción, porque la revelación no es información, es iluminación. Es cuando una palabra que ya habías leído antes de pronto te atraviesa, te parte, te transforma. Y eso solo ocurre cuando tu espíritu está despierto, hambriento y vacío de distracciones. Una de las razones por las que tantos creyentes tropiezan en sus decisiones es porque están llenos de sus propias ideas, deseos y expectativas. Y en ese ruido, la voz de Dios queda opacada. Pero cuando decides ayunar en el espíritu, no solo apagas el estómago, apagas las excusas. Y entonces comienza a emerger una voz que no es la tuya. Una voz firme, dulce, clara, que no viene del pensamiento sino de la intimidad. Y cuando aprendes a reconocerla, todo cambia. Porque ya no vives por instinto, sino por dirección. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la convicción. Ya no te mueves por lo que ves, sino por lo que sabes en lo profundo de tu espíritu. Eso es vivir guiado. Eso es caminar en el espíritu. Muchos dicen, es que no sé si lo que siento es mío o es de Dios.
Esa confusión se disuelve cuando entrenas tu espíritu a discernir, y el ayuno es una de las herramientas más eficaces para eso, porque cuando dejas de alimentar la carne, el alma deja de gritar, y entonces el espíritu empieza a hablar. Y ese entrenamiento no ocurre en un día, requiere práctica, rendición y una disposición genuina a no hacer tu voluntad, sino la de Él. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esa es la meta, conocer su voz, seguirla sin temor, sin confusión, sin demora. Pero esa capacidad no viene por ser más espiritual, viene por ser más rendido. Por eso el ayuno es tan importante, porque nos entrena a dejar de correr por lo que queremos y empezar a caminar hacia lo que Él quiere. Y te digo algo más, amado hermano. El discernimiento espiritual no solo te ayuda a escuchar a Dios, también te protege de lo que no es de Dios. Hay puertas que parecen buenas, personas que suenan correctas, oportunidades que brillan, pero no todo lo que parece correcto lo es. Solo un espíritu afinado puede percibir el engaño escondido detrás de lo que parece bendición. Solo quien ha aprendido a distinguir la voz del Espíritu puede decir no, cuando todo el mundo grita sí. Por eso, si estás en un momento donde necesitas claridad, no corras a buscar más información. Corre a la presencia. Usa el ayuno como herramienta de enfoque, como espacio de silencio, como entrenamiento interior, porque una palabra verdadera de parte de Dios puede ahorrarte años de confusión, dolor o estancamiento. Y ahora que hemos comprendido que el ayuno afina nuestra sensibilidad para escuchar la voz de Dios, nos adentraremos en una última verdad transformadora. Cómo el ayuno en el espíritu no solo cambia lo que haces, sino en quién te estás convirtiendo. Porque el objetivo del ayuno no es mejorar tu conducta, sino transformar tu naturaleza. Porque el propósito final del ayuno no es que hagas más cosas para Dios, sino que seas más como Él. No es aumentar tu rendimiento espiritual, sino rendir tu ser completo. El ayuno no tiene como meta que ores más, prediques mejor o actúes de forma más santa. Su verdadero objetivo es que Cristo sea formado en ti. Que la vieja naturaleza ceda su lugar y el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad, tome el control. En 2 Corintios 3:18, Pablo dijo: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Esta transformación no ocurre por fuerza de voluntad ni por esfuerzos humanos. Es una obra del Espíritu en corazones dispuestos. Y uno de los caminos más directos para esa transformación profunda es el ayuno espiritual. Porque el ayuno bien dirigido no solo cambia lo que haces durante esos días, cambia en quién te estás convirtiendo después de esos días. Hay ayunos que no solo te hacen llorar, te hacen pensar diferente, amar distinto, caminar más liviano, porque el espíritu no trabaja solo con emociones momentáneas, trabaja con estructuras internas. Y cuando encuentra espacio, comienza a derribar fortalezas, falsas identidades, máscaras religiosas, hábitos aprendidos, mecanismos de defensa, maneras de pensar que tú ni siquiera sabías que estaban equivocadas. Un ayuno espiritual prolongado no es una dieta prolongada, es una demolición progresiva. El Espíritu Santo va quitando ladrillo por ladrillo todo lo que en tu vida no fue edificado sobre la roca, y al hacerlo no solo quita, también reconstruye. Vuelve a levantarte, pero esta vez con fundamentos verdaderos. Empieza a revelarte quién eres tú en Cristo, no en base a tu pasado, ni a tus logros, ni a tus errores, ni a lo que otros dijeron de ti.
En esos días de búsqueda intensa, cuando ya estás débil por fuera, Dios te empieza a fortalecer por dentro, y lo que antes te ofendía, ahora ya no tiene poder sobre ti. Lo que antes te controlaba, ahora pierde sabor. Lo que antes era tu refugio, ahora te resulta innecesario. Porque tu espíritu comienza a tomar el control, y eso no se logra con emoción ni con predicaciones ajenas. Se logra con exposición directa a la presencia. Y el ayuno espiritual es justamente esa exposición profunda, intencional y sostenida. ¿Sabes por qué muchos cristianos ayunan y no cambian? Porque dejan de comer, pero no se exponen. Se abstienen de pan, pero no de orgullo. Se alejan del café, pero no del rencor. No basta con apartarte de lo físico si no te expones a lo eterno. El Espíritu Santo no puede trabajar en áreas que no les son entregadas. Y la entrega más profunda no se hace en el culto, se hace en el secreto, en ese espacio donde no hay música, ni público, ni elogios. Solo tú, tu alma y tu Dios. Y ahí, cuando decides morir a lo que tú creías que eras, comienza a nacer lo que fuiste llamado a ser. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación es un proceso. Y el ayuno espiritual lo acelera, porque al callar la carne se despeja la mente, y al despejar la mente, el Espíritu puede enseñarte nuevos caminos, caminos que no conocías, caminos que te confrontan, pero que también te sanan, caminos que no son los más fáciles, pero que te llevan más lejos, porque no se trata de comodidad, se trata de propósito. Uno de los efectos más profundos del ayuno en el espíritu es que te reposiciona en tu llamado. Hay personas que saben que Dios los llamó, pero viven confundidos, porque perdieron el enfoque, se desviaron, se desenfocaron, se estancaron. Pero cuando entras en un tiempo de ayuno con sinceridad, el Espíritu empieza a recordarte lo que tú habías olvidado. Vuelve a activar sueños dormidos, vuelve a soplar vida sobre visiones apagadas. Vuelve a encender la pasión que el desgaste, las heridas o el pecado habían apagado. Hay pastores que necesitan volver a ayunar, no para predicar mejor, sino para recordar quiénes son en Dios. Hay padres que necesitan entrar en un ayuno, no para pedir milagros para sus hijos, sino para que su ejemplo sea transformado. Hay jóvenes que necesitan dejar de buscar propósito en las redes y comenzar a buscarlo en la intimidad con el Espíritu, porque el llamado no se descubre afuera, se descubre en el lugar secreto. Y el ayuno, cuando es dirigido por el Espíritu, se convierte en un espejo donde Dios te muestra quién no eres y quién puedes llegar a ser. Por eso, el ayuno en el Espíritu no es un evento, es un proceso de transformación. Es una entrega progresiva, y cuanto más profundo te rindes, más claramente se revela el diseño original de Dios para tu vida. Y cuando comienzas a caminar en ese diseño, ya no necesitas compararte, ni competir, ni demostrar nada. Solo obedecer. Solo seguir siendo moldeado. Solo permanecer en esa conexión constante donde la carne cede y el espíritu gobierna. Entonces entiendes que el verdadero fruto del ayuno no es lo que logras, sino en quién te estás convirtiendo. Ya no es una cuestión de aguantar el hambre, sino de permitir que Dios tenga más espacio. Ya no se trata de rituales, sino de identidad. Ya no es algo que haces para impresionar a Dios, sino para entregarte por completo a Él. Y con todo esto dicho, ahora que hemos recorrido juntos estas 4 dimensiones del ayuno, rendición interna, guerra espiritual, sensibilidad divina y transformación personal, es momento de cerrar este mensaje con una reflexión poderosa que te anime a dar un paso decisivo. Un cierre que te ayude no solo a entender, sino a actuar.
porque el ayuno no es algo que se piensa, es algo que se vive. 3. El ayuno que cambia atmósferas y desata respuestas. Cuando un creyente entra en un ayuno guiado por el Espíritu, no solo está trabajando en su vida personal, está tocando realidades que van más allá de su cuerpo, más allá de su alma. Está tocando atmósferas, está tocando estructuras, está desatando movimientos en el mundo espiritual que muchas veces ni él mismo entiende. Porque cuando alguien decide callar su carne para escuchar a Dios, el cielo lo toma en serio. Y cuando el cielo se mueve, la tierra también tiene que responder. La Biblia está llena de ejemplos donde el ayuno cambió atmósferas. Uno de los más impactantes es el del rey Josafat, en 2 Crónicas 20. 3 ejércitos enemigos se habían unido para atacarlo. No había forma humana de resistir, no había estrategia militar ni plan político que pudiera salvarlos. Y en vez de entrar en pánico o negociar con el enemigo, Josafat hizo algo radical. Convocó a todo Judá a un ayuno. Desde el más pequeño hasta el más anciano, todos se humillaron y buscaron a Dios. ¿Y qué pasó? Dios habló. Y no solo les dio una palabra, les dio una estrategia que parecía ilógica. Salgan al campo, no con espadas, sino con músicos. Alaben, adoren, caminen, y verán cómo yo pelearé por ustedes. Y así fue. Cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas entre los enemigos, y ellos mismos se destruyeron. ¿Te das cuenta? Un pueblo que ayuna cambia la atmósfera. Y cuando cambia la atmósfera, cambia el resultado. Esto no es misticismo, es realidad espiritual, porque lo que ocurre en lo invisible determina lo que ocurre en lo visible. Muchos creyentes están intentando cambiar sus circunstancias peleando en el plano natural, pero hay batallas que solo se ganan en lo secreto, hay puertas que solo se abren con llaves espirituales, y el ayuno es una de esas llaves. Cuando tú ayunas en el Espíritu, estás haciendo más que dejar de comer. Estás haciendo espacio para que el reino se manifieste. Estás provocando alineamientos divinos. Estás entrando en una dimensión donde lo imposible se vuelve posible, no por magia, sino porque al rendirte, permites que Dios actúe sin estorbo. Recordemos el caso de Esther. Un decreto de muerte había sido firmado contra todo su pueblo. No había escapatoria, pero ella no corrió a suplicar al rey de inmediato. No. Primero pidió que todo su pueblo ayunara con ella durante 3 días, sin comida, sin bebida, sin distracciones. Y cuando ese tiempo terminó, se presentó delante del rey. Y contra todo pronóstico, fue recibida, protegida y usada para cambiar la historia. ¿Qué hizo la diferencia? El ayuno. Porque el ayuno no solo te prepara a ti, prepara el ambiente. No solo te fortalece por dentro, debilita al enemigo afuera. No solo afina tu oído, cambia el sonido de la atmósfera. Muchos hogares necesitan un cambio de atmósfera. Sientes opresión, cansancio, discusiones constantes, falta de paz, sueños interrumpidos, pensamientos negativos recurrentes. Y piensas que es estrés, que es la rutina, que son las circunstancias. Pero hay algo más profundo. Hay atmósferas que se han cargado por años de palabras negativas, heridas no sanadas, pecados ocultos o puertas abiertas al enemigo. Y esas atmósferas no cambian con frases bonitas, se limpian con guerra espiritual. Se transforman cuando alguien se levanta y dice, voy a ayunar hasta que esta atmósfera cambie. Y no lo haces con rabia, lo haces con convicción. No para manipular a Dios, sino para alinearte tú y recuperar el terreno perdido. ¿Sabes lo que pasa cuando en una casa alguien ayuna en el espíritu? La atmósfera empieza a cambiar. Los hijos comienzan a dormir mejor. Las discusiones se vuelven menos frecuentes. El ambiente se vuelve más liviano.
Las decisiones se toman con más sabiduría. No porque todo sea perfecto, sino porque hay un espíritu gobernando que antes no tenía lugar. Y cuando el Espíritu Santo toma el control, el orden celestial empieza a manifestarse. Pero hay algo más. El ayuno no solo cambia ambientes, también desata respuestas. Hay cosas que estás esperando hace años, palabras que Dios te dio, pero que aún no se cumplen, puertas que no se abren, caminos que no se aclaran, y aunque sabes que Dios es fiel, no sabes por qué todo sigue igual. Y puede ser que no es que Dios no quiera hablar, sino que aún no encuentra un espacio suficiente en ti para hacerlo. Porque el Espíritu Santo es caballero. No empuja, no grita, no invade. Espera que tú hagas espacio. Y el ayuno es eso. Espacio. Espacio para que Él hable. Espacio para que Él muestre. Espacio para que tú escuches. En el libro de Hechos, cuando la iglesia de Antioquía estaba buscando dirección, no convocaron una junta administrativa. Dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Hechos 13:2. ¿Ves? Fue durante el ayuno que Dios habló. Fue en ese tiempo de búsqueda que el cielo desató una nueva etapa del ministerio. Eso mismo puede pasar contigo. Hay decisiones que no has podido tomar. Hay caminos que no se definen. Hay proyectos que no se activan. Y Dios está esperando que entres en ese lugar de rendición donde Él pueda decirte: ahora sí. Este es el momento. Pero para eso necesitas apagar todo lo demás, silenciar el alma, apagar la prisa y quedarte con lo único que realmente importa: su voz. Y cuando escuches esa voz, ya nada será igual, porque lo que el ayuno hace es llevarte al punto donde dejas de pedir lo que tú quieres y comienzas a recibir lo que Él sabe que necesitas. Y cuando entras en ese nivel de rendición, el cielo responde, no siempre como tú esperabas, pero siempre como solo Dios sabe hacerlo, con sabiduría, con precisión, con poder. Y ahora que comprendemos cómo el ayuno transforma atmósferas y desata respuestas del cielo, es momento de descubrir una verdad aún más elevada: cómo el ayuno nos lleva a vivir una vida crucificada, donde ya no se trata de ayunar un día, sino de caminar cada día en el Espíritu. Porque el ayuno que verdaderamente agrada a Dios no termina cuando vuelves a comer. Una de las señales más profundas de que un creyente ha entendido el verdadero propósito del ayuno es que su vida no vuelve a la misma rutina interior después de terminarlo. Porque el verdadero ayuno espiritual no es una pausa en la carne, sino el inicio de una transformación que se debe reflejar en la manera diaria de pensar, de hablar, de decidir, de tratar a los demás y de conducirse frente a Dios. No se trata de contar cuántos días pasaste sin comer, sino cuántos días después sigues caminando con el corazón rendido, el oído abierto y la voluntad sometida. El ayuno no es una herramienta para momentos de crisis solamente, sino un entrenamiento para un estilo de vida. Un estilo donde el yo no tiene la última palabra, donde las decisiones no se toman por impulso, por deseo o por conveniencia, sino por convicción, por obediencia y por sensibilidad a la dirección divina. Un estilo de vida donde aprendemos a vivir crucificados con Cristo. Como escribió Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no es una frase simbólica. Es una realidad espiritual que toma forma cuando el creyente deja de guiarse por sus emociones y empieza a caminar desde el Espíritu. Y el ayuno es una de las disciplinas que lo entrena para eso. Durante los días de ayuno aprendes a decirle no al cuerpo.
Aprendes a frenar los pensamientos impulsivos, aprendes a filtrar los deseos del alma, pero el mayor aprendizaje de todos es que puedes vivir negándote a ti mismo, no como un acto de sacrificio, sino como un acto de libertad. Porque no hay mayor libertad que vivir sin ser gobernado por lo que sientes o por lo que deseas, sino por lo que sabes que es la voluntad de Dios. Esa es la vida crucificada. No es una vida sin emociones, ni una vida de amargura o rigidez. Es una vida donde el alma no es la que dicta las decisiones, sino el espíritu. Es una vida donde ya no te levantas cada mañana preguntando qué quieres, sino qué se te ha confiado. Y esa transformación no ocurre de un día para otro, pero el ayuno abre el camino. Abre el terreno, rompe la resistencia interna que por años te impidió avanzar. El apóstol Pablo hablaba constantemente de esa lucha entre la carne y el espíritu. Decía que la carne desea lo contrario del espíritu y que están en oposición. Es decir, no puedes agradar a Dios y al yo al mismo tiempo. Alguien tiene que morir, y el que decidas alimentar será el que gobierne. Por eso muchos creyentes fracasan en su vida espiritual, porque intentan alimentar el espíritu, pero sin dejar de consentir la carne. Intentan caminar con Dios sin dejar de darle espacio a sus viejos hábitos, pensamientos, deseos o costumbres. Pero no se puede caminar en dos direcciones a la vez. El ayuno espiritual enseña a cortar ese doble juego. Te coloca en una posición donde debes decidir cada día, cada hora, cada momento, a quién le vas a responder. Y cuando tomas la decisión de vivir crucificado con Cristo, algo en ti cambia para siempre. Ya no se trata de cuántas bendiciones puedes recibir, sino de cuántas áreas de tu vida puedes entregar. Ya no se trata de usar a Dios para cumplir tus planes, sino de permitir que Él use tu vida para cumplir los suyos. Este tipo de vida produce frutos, no en la emoción, sino en el carácter, no en las apariencias, sino en la raíz. Personas que han vivido temporadas profundas de ayuno, guiado por el Espíritu, no necesariamente predican mejor ni oran con más volumen, pero tienen una paz que no depende de las circunstancias, una templanza que no reacciona como antes, una sabiduría que sabe cuándo hablar y cuándo callar, una convicción que ya no necesita aprobación y una obediencia que ya no depende de sentir ganas. Esa es la clase de personas que cambian familias, ministerios, iglesias y generaciones. No por lo que hacen en público, sino por lo que han permitido que Dios haga en ellos en secreto. Son hombres y mujeres que han aprendido a morir a diario. Y esa muerte no es derrota, es siembra. Porque cada vez que mueres a una reacción, estás sembrando dominio propio. Cada vez que mueres a una palabra hiriente, estás sembrando mansedumbre. Cada vez que mueres a una excusa, estás sembrando responsabilidad. Y cada vez que mueres a una tentación, estás sembrando obediencia. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Eso no es solo una frase para los que inician la fe, es una instrucción para los que quieren madurar. Tomar la cruz cada día es una forma de vivir. Es levantarte cada mañana y decir, hoy no se trata de mí. Hoy se trata de reflejar a Cristo. Hoy se trata de callar lo que no edifica, de actuar con sabiduría, de amar sin esperar, de servir sin buscar reconocimiento, de caminar sin depender de aplausos. Y ese tipo de vida no es natural. Va en contra de todo lo que la cultura actual promueve, porque el mundo te dice que te sigas a ti mismo, que sigas tu corazón, que luches por tus deseos, pero el Espíritu te dice, ríndete, muere al yo, deja que Cristo viva en ti, y aunque esa vida no tiene muchos espectadores,
sí tiene propósito. Aunque no es llamativa, sí es poderosa. Aunque no es cómoda, sí es plena. Entonces, el verdadero resultado del ayuno no se mide por cuántos días lo hiciste, sino por cuántos días después sigues viviendo con el corazón rendido. No por cuántas cosas lograste dejar, sino por cuánto espacio le diste a Dios para que transforme lo que antes gobernaba en ti. Y ahora que hemos comprendido que el ayuno no termina cuando se vuelve a comer, sino cuando se empieza a vivir crucificado, nos preparamos para ser